Sin más dilaciones, paso a decir que Almudena Moreno Hernández es, según reza la tarjeta de visita, directora general de Autónomos, Emprendedores, Economía Social y Responsabilidad Social, dentro de la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si esto nos va a acompañar durante todo el rato, espero que no. Y yo no sé si depende de la distancia que yo pueda mantener. ¿Allí está bien? ¿Sí? Muévete un poquito para acá. ¿Así? Eso, muévete un pelín. Que yo creo que es porque está cerca del... Almudena es de ascendencia soriana, por línea materna. Si no lo digo, reviento. Yo creo que ella lo va a agradecer. Hemos hablado de ello muchas veces. Así es. Y esto es importante, se ha incorporado a la actividad política después de una prolongada actividad en la empresa privada. Raro caso el suyo en los tiempos que corren. Y es de agradecer. Es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y máster en Dirección y Gestión de Empresas del ESIC. Ha impartido clases en el ICADE en el doble grado de ADE y Relaciones Internacionales. Comenzó su andadura profesional en 1999 en una startup llamada Piensa en Red, que preconizaba el valor del marketing viral en Internet. Era una empresa basada en los avances de la teoría de las redes sociales, con el objetivo de crear comunidades conversacionales. El movimiento ciberpunk y el software libre marcará su visión de futuro del mundo digital. En 2002 se incorpora al Grupo Telefónica, donde ha desarrollado su labor como manager asesorando a empresas en los procesos de digitalización. Es partidaria de la incorporación de talento femenino al mundo digital, de tal manera que es mentora del proyecto STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Un proyecto que está dirigido a mujeres de 13 y 14 años. Ha participado en libros como Millennial e Inventa tu empleo, de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, dirigido a jóvenes que han crecido y se han hecho mayores en un entorno de crisis económica. Ha colaborado en el informe Generación Z, aquella formada por los nacidos entre 1994 y 2009, que conforma un nuevo arquetipo de consumidor, trabajador y ciudadano. Almudena es una mujer preocupada por la innovación y el emprendimiento y lanza una mirada alentadora y responsable al mundo académico y a la formación profesional dual. Son escenarios de su actividad profesional países como Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Brasil. Hace acto de presencia en la vida política con el ánimo de hacer cosas en beneficio de la sociedad. Es buena piedra de toque el proyecto de ley de cooperativas ampliamente tratado con el equipo de Miguel Ángel García, hoy viceconsejero de Presidencia, y de Pablo García Valdecasas. Nexo de unión entre los dos equipos, el anterior y el presente. Es mujer abierta, dialogante, y mi consideración personal ha ido aumentando a medida que nos hemos ido conociendo. Y espero que sus expectativas personales alcancen sus objetivos. Con diálogo permanente y fructífera colaboración. Nos jugamos mucho en el empeño. Y sin más dilaciones, cedo la palabra a Almudena Moreno. Muchas gracias, Carlos. Yo te voy a aplaudir por todo lo que has dicho. Muchas gracias por tus cariñosas e merecidas palabras. Me habíais pedido que viniese a hablar, que para mí es un honor en esta primera jornada de los lunes de la economía social.
y como viene siendo habitual, pues voy a utilizar mi formato, ¿verdad? Y en el mundo del emprendimiento, el concepto... No te preocupes que ya me voy de aquí. El concepto de conferencia pues no se estila, ¿no? Es decir, al final sabéis que un emprendedor se caracteriza por tener muy pocos recursos, tener normalmente bastante talento y muchas ganas de sacar las cosas adelante, con lo cual para poder capturar cualquier tipo de inversión se utiliza el formato que se denomina el pitch elevator, que no es más que convence a alguien para que ponga tu dinero en lo que dura la travesía de un ascensor, ¿no? Que viene siendo 3 minutos. Entonces yo, cuando recibí entre el desafío y el honor de venir aquí a hablaros de economía social y políticas públicas, para empezar yo tengo que ser tremendamente humilde, porque yo creo que cualquiera de los que estéis aquí sabéis muchísimo más de lo que puedo llegar yo a saber. Y lo que es más importante, que habéis sido capaces de materializar el conocimiento en realidad, ¿no? Es decir, el conocimiento, si no se traduce en una ejecución y en una evidencia de realidad, pues no tiene valor, ¿no? Es decir, si no se comparte, pues no tiene ningún sentido. Entonces yo, cuando me tengo que enfrentar a este gran reto, quería, de alguna manera, a través del concepto que existe de economía social, del moderno concepto que existe de economía social, gracias a la Unión Europea, tanto con la SEE como con el Plan Europeo de Acción, para mí, que os digo, de la misma manera que venía fuera del mundo público, ¿no? O sea, venía del mundo privado, cuando te dicen oye, ¿quieres venir a cambiar las cosas? Ya es el momento en el que tienes que dejar de quejarte, ¿no? Y pasar a la acción. Ya no puedes criticar al funcionario, ya si das el salto, das el salto a servir y a cambiar. Pues he de deciros que yo, hasta que no he llegado a cumplir esta misión, ¿no? En la Dirección General de Autónomos Emprendedores, Economía Social y Responsabilidad Social, pues no había tenido oportunidad de profundizar qué era la economía social, ¿no? Y de esto saco 2 lecciones. Una, tenemos mucho trabajo por hacer durante estos próximos presuntamente 4 años por trabajar la comunicación. Este es un elemento muy importante, notoriedad y comunicación. Tenemos un enorme desafío en cuanto a que la sociedad conozca qué es la economía social, porque como tiene 2 términos, que todo lo social se asocia de alguna manera a aquello benéfico, a aquello sin ánimo de lucro, aquello, ¿no? Es decir, por supuesto, bondadosísimo, ¿no? Pero es decir, y no lucrativo, no de valor, no sostenible. Pues de todo este trabajo de investigación yo también me llevo mis propios deberes, ¿no? De cómo vamos a tener que construir ese futuro. Entonces, el planteamiento que os quiero hacer es el siguiente. Arrancando del problema que tenemos en España, y esto sí que es un problema, que para mí, que la última ley que hay que hable de la economía social sea del año 2011, en el cual de forma muy heterogénea es un concepto que cada uno puede llegar a interpretarlo de una manera, cuando realmente no debería ser así, ¿no? Es decir, no debería ser dejar al margen de la interpretación lo que esencialmente es, ¿no? Es decir, para mí es otra forma de hacer empresa al concepto tradicional, que tiene un impacto, ¿vale? Y que trasciende lo económico. Y esto es importante. Trascender no quiere decir obviar, repeler o dar la espalda. Es decir, va más allá, ¿eh? Que eso también es muy relevante. Y precisamente un elemento que le hace absolutamente distintivo, que es versus otro tipo de actividades y conceptos, es que pone al individuo en el centro de su actividad. Y esto, todos estos mensajes son tremendamente potentes, todos estos atributos son muy relevantes y además muy vendibles. O sea que tenemos que construir una narrativa que seamos capaces de traducir en un entorno digital y en un entorno no digital, para que el mundo entienda qué nos dedicamos, ¿no? Por otro lado, tiene una relevancia superlativa en Europa y en el mundo, precisamente por su carácter transversal. Es decir, lo que podría parecer un elemento de economía vertical 100%,
te das cuenta que en el plano de la economía social es absolutamente transversal a cualquier tipo de política y de desarrollo socioeconómico en la Unión Europea, ¿no? Es verdad que esto ha sido una posición que se ha ido ganando, ¿no? Es decir, cuando la Unión Europea empieza a sensibilizarse con la importancia de la economía social, y lo materializa en un documento, que es el documento que os decía antes de la Social Economy Europe del año 2018. Y ahí es donde se establece todo el famoso Plan de Acción Europeo, ¿eh? Entonces, aquí ya tenemos para empezar un marco en el cual nos tiene que servir de referencia. Yo hablaba con Carlos cuando preparábamos el encuentro, le digo, mira, nosotros no podemos tener de referencia, nuestra referencia no es exclusivamente el País Vasco, porque tenga una historia de cooperativas muy relevantes. Nosotros tenemos que tener un nivel de ambición y de amplísimo espectro. Nuestro objetivo es mirar al mundo. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo en términos económicos, ¿no? En este caso vamos a ver, si queréis, primero la Unión Europea y luego vemos el mundo. Pero fijaos que estamos hablando de una realidad económica, que esto es lo único que se entiende, ¿no? Esto, con la economía social, cuando empecé la investigación y el estudio, me di cuenta que era exactamente lo mismo que la presencia de la mujer en las corporaciones, ¿no? y en los puestos de relevancia económica. ¿Cuándo empieza a ser una preocupación para los comités, los CEO, los presidentes, la presencia de las mujeres en los comités de dirección? Cuando la Universidad de Harvard establece un nuevo concepto, hace ya casi 10 años, que se llaman Womenomics. Y cuando se analiza el impacto que tiene en el valor de la acción, en la estabilidad de los valores a través del tiempo, entonces es cuando empiezas a surgir la preocupación. No entra en valoraciones, pero la realidad es que la economía social en la Unión Europea, estas son las cifras que manejamos. Hay 2,8 millones de empresas de economía social que generan 13,6 millones de empleos. El 80% de estos empleos son indefinidos y, lo que es más relevante, representa el 8% del Producto Interior Bruto de la actividad de la Unión Europea. Si a alguien no les prestaba atención, es el momento de empezar a prestar atención. No solo es eso, y aprovechando hoy que hablamos del Día de la Mujer, he querido hacer un guiño, ¿no? Es decir, es muy relevante que el 49% de los socios son mujeres. Pero es que paradójicamente se produce un efecto que en otras corporaciones no sucede, y es que el 30% forman parte del equipo directivo. Y en términos de... ay, que no lo ven, ¿no? Pobres. En términos de cómo es el abanico en cuanto a la diversidad generacional, que esto es muy importante, la diversidad no solo es de género, sino también generacional, el 37,1% tienen entre 25 y 39 años y el 43,5% entre 40 y 54. Este colectivo, estos dos colectivos polarizados, los jóvenes y los más digamos, maduros, ¿no? Son los colectivos más vulnerables en términos de empleabilidad, ¿no? Entonces, es muy relevante el efecto positivo. Pero es que es aún más, que es lo que os decía. Esto es en Europa, pero ¿y en el mundo? En el mundo, 280 millones de personas obtienen sus ingresos gracias a una cooperativa. Representa el 10% del total de la población empleada. Es decir, no es una cuestión colateral, no, es una cuestión nuclear en la economía de los países. Economía en su amplio sentido, no solo desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Yo creo que es muy importante que cuando hablamos de políticas públicas entendamos que no solo se trata de, por supuesto, regular, legislar aquellas cosas que son un bien general, ¿no? Una preocupación para la ciudadanía, sino es importante también saber cuál es la mirada ante la situación, es decir, cuál es la mirada que una administración destila cuando aborda
cualquier circunstancia, ¿eh? Y hablamos de circunstancias, no necesariamente tienen que ser problemas, ¿eh? La legislación no viene solo porque haya que resolver un problema, ¿no? Sino porque tiene una mirada especial, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros cuando nos ponemos a trabajar y con los famosos principios que vosotros conocéis más que de sobra, ¿no? Es decir, y que además coinciden paradójicamente, el formato de la economía social es mucho más digital de lo que os podréis imaginar, porque en un contexto digital en el que la democratización del acceso y por tanto la democratización y las capacidades tremendamente distribuidas de generar riqueza y de gobernanza, es decir, cada uno de nosotros somos desarrolladores o productores de una cantidad de contenido y de información inusitada. Entonces, las redes sociales, es decir, cuando hablamos de las conversaciones que se generan, todos tenemos plena libertad para poder decir lo que consideremos, ¿no? A veces incluso hasta la gente no acaba de entender lo que es y acaba diciendo pues, de penablos y cosas que no son admisibles, ¿no? Pero hay un enorme paralelismo entre lo que os decía, la economía social y la economía digital, ¿no? Y uno de los principios pues, es tremendamente digital. Otro de los principios que vosotros que conocéis más que de sobra, que es el concepto de reinversión. El retorno, ¿no? El concepto tan solidario, ¿no? Es decir, pero que por otro lado es lo que os decía, la solidaridad no tienes por qué entender como algo residual, ¿no? Algo solo perteneciente al colectivo de los religiosos, no, la solidaridad en las organizaciones para garantizar precisamente por convencimiento, es decir, porque yo estoy convencido que mi cooperativa de estudiantes aquí o de la ciencia o cualquiera de las que me habéis contado, pues es un retorno en el cual voy a ser más competitivo, voy a ofrecer un mejor servicio, voy a lo que vosotros queráis, ¿no? Es decir, estos son principios muy cyberpunks, ¿eh? Son principios muy activos. Este para mí es uno de los elementos que incluye toda la parte del informe más relevante y que acaba con todas las discusiones que tenemos en cuanto a quién es economía social y quién lo conforma, ¿no? Todos los tamaños, son empresas de todos los tamaños y esto para mí es importantísimo. En la imaginería social existe la creencia de que esto es perteneciente a micropymes, a empresas pues, de escaso impacto y volumen. Pues no es así. O sea, a partir de ahora la Unión Europea, en todo ese plan que desarrolla con todas las políticas, no discrimina en cuanto al tamaño ni en cuanto al sector de actividad, que eso es súper importante, ¿vale? Y dais cuenta que da igual la industria, la educación, la sanidad y cualquier otro servicio de interés general. Y, por supuesto, el elemento digital, del que luego hablaremos, ¿no? Que es muy relevante, que no está reñido para nada con el concepto del cooperativismo. Pero esto aquí ya se rompe una brecha inmensa. Con lo cual, ¿qué se pone de manifiesto? Que evidentemente es una historia de éxito, claro que es una historia de éxito. Y es una historia de éxito que tiene la obligación, ¿verdad?, de potenciar y de favorecer, que ese es un poco el concepto de política pública, de establecer esos mimbres para que esto no se quede aquí, sino que tenga un nivel de ambición mucho mayor, ¿no? Como sabéis, se ha metido también en la Agenda 2030, ya sabéis que ahora estamos todos muy focalizados con toda la parte de los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales la economía social juega un papel súper trascendente, porque cumple muchos de los requisitos que se quieren inocular en otro tipo de formaciones y de sociedades jurídicas, ¿no? Aquí hay un elemento fundamental y quiero que veáis este nuevo agricultor, ¿no? Este es el agricultor del futuro, ¿no? En el que la innovación y la tecnología, ¿verdad?, se pone al servicio de las comunidades locales. Entonces, este es un principio que nos hace vislumbrar dentro de los objetivos de la Unión Europea hacia dónde vamos. Y por tanto nosotros no nos podemos quedar atrás. No solo nos vamos a quedar atrás, sino tenemos que liderar y ser de vanguardia, ¿no? Desarrollo local y territorial. Para mí hay un elemento importantísimo. No solo hay que desarrollar a nivel local y territorial, sino que hay que conectar con la globalidad. Hoy el mercado es global, el mercado es el mundo.
La cooperativa tiene un gran impacto local y tenemos que ser capaces de elevarlo a la globalidad. Esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos que ser capaces de dar esa visibilidad, porque efectivamente tienen un enorme poder a nivel local, pero tenemos que conseguirlo. Otro de los grandes objetivos que se marca la Unión Europea, que no es menor, es fomentar la igualdad de oportunidades para todos. Fijaos qué desafío y qué riqueza tan grande, ¿no? Es decir, acabar con la exclusión de género, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual, es decir, la preocupación por establecer criterios de igualdad para todos. Otro de los objetivos que a través de la economía social vamos a conseguir. Otro de los elementos de enorme preocupación es que es cómo mejoras los niveles de protección social y de acceso a los servicios sociales de calidad, especialmente la asistencia médica. La digitalización y las tecnologías de la información y la comunicación permiten no solo una hiperpersonalización en cuanto a los tratamientos de los pacientes, sino que también te proporciona la capacidad de poder operar a un tipo de cataratas en Shanghái desde aquí, ¿vale? Con lo cual, teniendo en cuenta en Europa la población, ya sabéis, y en España especialmente, el nivel de envejecimiento y el escaso relevo generacional, pues es una preocupación enorme para Europa cómo garantizamos una asistencia sanitaria de calidad, y precisamente un habilitador para eso es la tecnología, ¿no? Otro elemento muy importante de los cuales la Unión Europea está poniendo mucho énfasis tanto en el Plan de Acción de Economía Social como en los ODS, y es la parte del cambio climático, ¿no? Las empresas de economía social, en su faceta de actores territoriales y locales, consiguen mantener el equilibrio de la biodiversidad regional, ¿no? No solo por los pueblos, sino precisamente, pues hablábamos de la cooperativa de la Sierra Norte, pues cómo eres capaz, la despoblación es un fenómeno que no solo afecta al ser humano, ¿no? Sino que afecta a la desaparición de determinados ecosistemas, ¿no? Entonces, a través de la economía social, pues se puede no solo fijar población, sino también mantener determinados ecosistemas, ¿no? Y luego, otro de los términos que están ahora como muy de moda, que es la transición ecológica, ¿no? Es decir, cómo fomentamos esa economía en la cual nada se desaprovecha. El otro día leía cómo en los países nórdicos, que ya sabéis que son siempre muy pioneros en cuanto a la vanguardia del pensamiento y sobre todo del movimiento social y de la visión de las cosas. El otro día leía en una revista que hay toda una corriente ahora de desprestigio y descrédito al consumismo en cuanto a aquellos que no reciclan la ropa, los algodones. Ya sabéis que el algodón, por ejemplo, para ser fabricado, las camisetas de algodón tienen un coste en términos ecológicos muy grandes, ¿no? Bueno, por la cantidad de agua, por los tintes, por tal, ¿no? Entonces se ha puesto de moda todo lo contrario a lo que aquí nos gusta, que es estrenar un trapo, ¿no? Pues allí no, allí el ídolo, lo que se valora es que recicles lo que tienes y que lo mantengas, ¿no? O sea que fijaos que cuántas cosas tenemos que aprender todavía, ¿no? Otro de los objetivos de la Unión Europea que se marca es precisamente el reducir las desigualdades sociales mediante la integración social y laboral. Y la cooperativa es un máximo exponente de eso, ¿no? El modelo social europeo de valores, fijaos, estaba el otro día hablando con unos compañeros y tal, ¿no? Entonces, digo, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa nos pasa? Si viniera un marciano, ¿no? Si viniera un marciano pues como venía Alf, ¿no? Alf, el chico, el muñecajo ese venía de Melmac, ¿no? O sea, si viniese alguien de Melmac, ¿no? Con esos supercerebros poderosísimos, y nos viera el ser humano, diría, pero qué extraño es todo, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora necesitamos recordaros cosas que forman parte de los principios básicos que habéis mantenido toda la vida de Dios, ¿no? Es decir, no hacía falta decir
hablarnos de los valores del respeto, de la integración, o sea, muchas de las cosas que ya per se teníamos como muy inculcados, de repente ahora tiene que venir en los poderes, ¿no?, o las administraciones a recordarnos, pues desde la tontería de ceda usted el asiento a una persona mayor, a una embarazada o tal, hasta decirnos, oye, todos somos iguales, tenemos que tener determinados valores, ¿no? Esto es un tema para vuestra reflexión. ¿Qué nos estará pasando, ¿no? Otro de los elementos muy importante es la solidaridad entre generaciones. Esta, por ejemplo, es un claro elemento que hemos ido perdiendo generación tras generación. Yo recuerdo mucho más respetuoso a mi abuela con mi bisabuela, una preocupación muchísimo mayor que quizá la que yo pueda tener con mis padres. Y fijaos que me estoy echando, no es que no me preocupen mis padres, faltaría más, pero te quiero decir que tenían otra forma de aproximarse a esta realidad, ¿no? Entonces no sé si es más o menos, pero lo cierto es que me salta alguna alarma, ¿no? O sea, hay un warning ahí que digo, algo pasa, ¿no? Con lo cual, de nuevo, tenemos que porque claro, la solidaridad entre generaciones, de nuevo vuelvo a lo anterior, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, porque, más que nunca se requiere esa solidaridad, ese cuidado, esa atención y ese cariño, ¿no? Es decir, se necesita mucho más. Crear empleo de calidad. Y en esta foto, fijaos lo que os pongo a dos niñas con una tablet. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el empleo? ¿Qué pretendes, explotación? No. Es que es ahí cuando empieza la calidad del empleo. La calidad del empleo empieza cuando uno es niño y cuando está estudiando. Y tú, Carlos, de esto sabes mucho. Entonces, tenemos que sensibilizarnos que a veces ponemos en marcha y activamos políticas cuando ya es tarde, ¿vale? Y uno de los elementos más importantes es saber qué es causa y qué es consecuencia. El desempleo, ¿qué es? ¿Causa o consecuencia? No, es la consecuencia de que no tenemos suficientemente cualificados o no somos capaces de cualificar a la velocidad que se requiere. No estamos en una formación continua, no hemos superado la lógica de que pasar por la universidad es una necesidad para adoptar una serie de conductas, una serie de rutinas, adaptar y asentar la cabeza. Pero el aprendizaje es continuo. A lo largo de la vida uno tiene que haber estudiado 15 carreras. Pero es ahí cuando se empieza. Luego ya es demasiado tarde. Luego ya te encuentras que ¿qué tienes que hacer? Pues ver cómo pones pañitos calientes para solucionar los problemas, ¿no? Pero eso es muy importante. El desempleo es consecuencia de que no tenemos una educación que esté planteada para hacer frente a los desafíos del mundo digital. Y eso, lo queramos o no, es donde nos va a desarrollar toda nuestra actividad, ¿vale? Promover, ahí este es un elemento que no a todo el mundo le gusta. Cuando hablas de competitividad, parece que estás hablando de codicia, ¿no? La codicia es el deseo desordenado de riqueza. Pero la ambición no es mala. Y la ambición, la sana ambición de superación continua, me proporciona un nivel de competitividad. Porque lo quieras o no, no somos seres aislados en el planeta. Nosotros jugamos una liga, jugamos cada individuo con una liga de 7.000 millones de personas. Pues las empresas exactamente lo mismo. Por eso pongo ahí unos leones. Porque todos tenemos que aspirar a ser reyes en nuestra disciplina, en nuestra empresa, en el estudio, en lo que sea, ¿no? Es decir, no ser pepines, ¿no? No ser pepines, de ser los antiguos, los don José, ¿no? Es decir, los auténticos reyes, ¿no? Y solo así conseguiremos ese crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, ¿no? Es decir, desde una posición de una alta exigencia, que, insisto, no es malo. Este elemento, como veis, nos proporciona un concepto común, que este es un elemento importantísimo, o sea, armonizar las visiones para que lleguemos a ver, o sea, a tener todos muy claro cuáles son los objetivos y prioridades, nos dota de una visión común, ¿vale? Y esto es una gran noticia para la economía social, que haya una concepción, haya un modelo, haya un concepto y haya una forma y un compromiso de llevarlo a cabo, ¿no? La visibilidad, es decir, esta es una cosa muy relacionada
con lo que os decía antes de la comunicación. Está muy bien que la Unión Europea se haya dado cuenta de que no había espacio para las empresas de economía social. No es que no existiesen, es que esto es como todo, lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú pones énfasis en promocionar, impulsar determinadas cosas y la economía social no hablas de ella, pues la gente no lo conoce, ¿no? Con lo cual, tenemos aquí una enorme oportunidad de subirnos a la ola. Y puesto que es un objetivo que se ha marcado, nosotros tenemos que ser capaces de la resaca y surfear la ola, ¿no? Con ellos. Con lo cual, este es un objetivo que tenemos que aprovechar. Otro de los elementos que históricamente a todo el mundo le molestan un poco, pero que si no nos ponemos la disciplina del dato, nunca sabemos si lo que hacemos está bien, está mal, es bueno o tiene impacto. Establecer, medir y evaluar unos indicadores comunes es fundamental. Es fundamental. Si nosotros... y sobre todo, os digo, es fundamental desde el punto de vista de la administración, ¿no? Es decir, tenemos que imponernos esa disciplina. Os voy a poner un ejemplo muy controvertido, pero me divierte, porque a estas horas estas licencias se les puede permitir uno, ¿no? Si no, os morís aquí. El ejemplo controvertidísimo de las cuotas, ¿no? O de la paridad, o de este tipo de cosas. Entonces, todo el mundo, como yo os contaba antes, defiende el emprendimiento femenino, el liderazgo femenino, todo el mundo viene con esa pregunta cacciosa, ¿no? Entonces, ¿tú estás a favor? Y entonces yo explico, digo, mira, yo no entiendo que siendo las mujeres el 51% de la población mundial, cuando llegan teniendo los mejores expedientes académicos, llegan a los equipos de dirección y haya un 7% de directivas. No acabo de verlo muy claro, ¿no? No, la maternidad, ya déjate de rollos, porque la misma maternidad la tienen en los países suecos, es más, tienen más hijos que nosotros, porque la maternidad ya, eso sería una excusa hace tiempo, pero ahora que no llegamos ni a 1 y 1, ya no lo es, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo estoy a favor de tomar las medidas necesarias para imponer la disciplina del cambio, y solo se pone con el objetivo numérico, trazable, medible y seguible. Entonces, si de alguna manera no conseguimos trasladar al KPI, lo que se llama el indicador, ¿no? Esos indicadores claves de éxito, pues al final es todo un bluff. Se habla de cosas que no puedes comparar con respecto a nada. No sé si dar 5 es mucho o es poco, o es nada, si no tengo una referencia de que se están dando 5.000, ¿no? Con lo cual es muy importante que Esto pasa también, por ejemplo, con la responsabilidad social empresarial y corporativa. Hasta que la Unión Europea no ha impuesto la disciplina de analizar, sobre todo en las empresas cotizadas, determinadas variables para decir si usted es o no es una empresa socialmente responsable, pues nadie ha hecho ni caso. Entonces, cuando usted tiene que adquirir un compromiso de reducir las emisiones de CO2 de tantas a tantas toneladas, cuando usted tiene que tener un compromiso de que, lo que sea, de que va a tener un porcentaje de personas contratadas de colectivos en riesgos de exclusión, cuando eso sucede, entonces las cosas pasan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la Unión Europea nos dé ese salto a que la economía social pase a tener unos KPIs, ¿no? Otro compromiso que adquiere, que para nosotros es bastante halagador, es el desarrollo de lo que se llama ecosistema favorable, en dos términos, en términos de inversión, que esto es muy importante, es decir, y en términos de fondos, ¿no? Es decir, que empiece a ser relevante, igual que hay determinadas ayudas o los fondos FEDER, los fondos sociales europeos o cualquier cosa, que se empiece a plantear que la economía social tiene que tener su ventana de oportunidad en la obtención de determinados fondos, ¿vale? Y el marco legislativo, que esto es muy importante también, que sabéis que si no, no pasa. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Lo de incrementar la incorporación de la economía social a los fondos y programas de la Unión Europea. Yo creo que esto es uno de los elementos que puede marcar un punto de inflexión muy relevante, ¿no? En cuanto al impacto. Otro elemento que hasta ahora no pasaba,
la economía social no formaba parte de la agenda exterior de Europa, es decir, cuando Europa va al mundo, ¿no? Como Europa, como la Unión Europea, y se reúne y pone encima de la mesa las acciones, las preocupaciones o las cuestiones de futuro que tiene que hacer, la economía social no formaba parte. Y esto es muy importante, porque se fomenta no solo el conocimiento, sino la posibilidad de establecer acuerdos multilaterales, no sé, imagínate poder conectar que en vez de que tengas que ir tú a Costa Rica solo y a base de hacer un esfuerzo ímprobo, pues que tengas una plataforma que te linke de alguna manera, que te facilite de alguna manera pues la entrada en determinados mercados, ¿no? O sea que este es otro elemento también que estamos de festejo. Todo hoy es positivo, ¿eh? Otro elemento, que esto es importantísimo, que es consolidar el diálogo permanente y estructurado, ¿eh? Esto es importantísimo entre las instituciones europeas y la economía social. Es decir, que no sea flor de un día, ¿no? Yo cuando leí esto dije, qué bien, porque cuando tú formalizas estructuras y además quieres darle continuidad, porque decir, también podría ser que dijeran, bueno, y algún día os llamaremos para... No, es decir, vamos a hacer una agenda, igual que hay una agenda europea para el cumplimiento de determinadas políticas o para, como lo hubo en su momento, para la integración económica o para la libre circulación de capitales, esto forma parte de la agenda, ¿no? Y esto cambia radicalmente, ¿no? Todo esto es un poco... lo que nos depara Europa, es decir, la declaración de intenciones que Europa ha puesto encima de la mesa, ¿no? Que en ese plan de acción europeo. Y ahora, dejadme que os cuente rápidamente qué cosas dentro, que probablemente los conozcáis vosotros mejor que yo, dentro de la Comunidad de Madrid, concretamente en la Dirección General de Autónomos, Emprendedores, Economía Social y responsabilidad. Y luego hay una cosa, responsabilidad social y registros, que está aquí Sagrario, que aquí tenéis a Sagrario, que es la reina del registro. Por sus manos pasa toda la cooperativa y toda la sociedad laboral y toda mutualidad que se precie, ¿eh? O sea, que no nos olvidemos de los registros. Bueno, sabéis básicamente que la Comunidad de Madrid se ha estado trabajando en torno a dos grandes objetivos para los cuales se han ido desarrollando una serie de ayudas, ¿vale? ¿Estamos satisfechos con lo que se ha hecho? Pues estamos satisfechos porque de alguna manera hemos sido pioneros y hemos abierto una punta de lanza, ¿no? Pero, como bien os he dicho antes, nuestro nivel de ambición siempre es tremendamente elevado y así debe ser, ¿no? Estas ayudas básicamente se centraban en dos planos, ¿no? Una parte es todo el fomento y otra es todas las ayudas ya a la constitución, ¿no? Como si dijéramos. Y así pues tenemos, y pues seguramente vosotros habéis sido incluso hasta beneficiarios de alguna de ellas, ¿no? La creación, el asesoramiento, las inversiones, que esto es muy importante. Aquí hay una enorme contribución a la digitalización y a la transformación de las entidades de economía social, con lo cual si algo de lo que veis ahí no lo conocíais, pues ya nos mandéis un correo y os informamos, ¿no? Y luego la incorporación de socios. Pero realmente yo lo que quiero no es hablaros de lo que ya hemos hecho, que por supuesto seguiremos trabajando de forma más intensiva y abriremos otro tipo de acciones. Lo que sí que quiero deciros es hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, que al final lo que ya se conoce y ahora es hacia dónde vamos, ¿no? Obviamente para nosotros es mandato, ¿no? Es decir, imperativo, pero no imperativo que me han dicho tienes, no, o sea, es convencimiento, ¿no? De que efectivamente tenemos que seguir fortaleciendo la relación. Cuando digo el fortalecer la relación, lo digo a modo Unión Europea, ¿no? Es decir, tener un calendario, estructurar un entorno que ya se venía haciendo a través de las famosas mesas, ¿no? Pero que esto era lo que se hacía, pero que estamos ahora mismo en una fase en la de, oye, esto está fenomenal y lo vamos a mantener, pero ¿por qué no vamos a dibujar otro tipo de escenarios en los cuales sean también un elemento de refuerzo y de trabajo intensivo, ¿no? Con lo cual, nosotros estamos 100% por seguir en este tipo de mesas y de colaboración y de diálogo.
Tenemos, por supuestísimo, esta asignatura pendiente, que para nosotros es un enorme desafío, que es, bueno, lo hemos hablado con muchos de vosotros que ya nos hemos reunido, lo hemos comentado, ¿no? Es cómo somos capaces de asegurar ese porcentaje de reserva en los procedimientos de contratación pública de la comunidad a favor de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, ¿no? Esto es otro tema que nos ocupa y preocupa y que tenemos que llevar a término, ¿no? En breve, el día 13 de diciembre, ¿no? Tenemos si nada cambia nada, Julián, tendremos la gran suerte de inaugurar el primer hub de economía social, que como muchos de vosotros habéis formado parte bueno, tanto de distintos formatos, ¿no? Para sacarlo adelante. El hub, que es un espacio físico, realmente la vocación que tiene es una vocación catalizadora y activadora del entorno local, ¿no? Es decir, realmente la transformación se produce cuando tú generas un ecosistema, y un ecosistema no es más que la unión de distintos activos a los cuales le dotas de un movimiento, es decir, de una inercia que se retroalimenta, ¿vale? De tal manera que en este hub, que por supuesto se trabaja la economía social en todo su más amplio espectro, no debe quedarse solo en el perímetro de las empresas de economía social. Lo que pretendemos es que las formaciones profesionales, que los universitarios, que los fondos de inversión de economía social, que exista esa conexión y ese maridaje entre un mundo y otro, ¿no? Por supuesto, sin perder referencia a nuestra esencia, ¿no? Pero tiene que ser para mí un ejemplo de emprendimiento colectivo, ¿no? Es decir, emprendimiento colectivo que todo el mundo, entre emprendimiento individual y colectivo, ¿cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia es que una startup o un autónomo puede empezar un negocio de manera independiente, no necesita constituirse en nada, ¿no? Simplemente se da de alta y se pone a hacer su actividad, o incluso ni siquiera tiene que darse de alta, desarrolla una idea, madura su idea, y ya solo cuando empieza su actividad económica se da de alta. Y eso es lo que consideramos el emprendimiento individual, ¿eh? Y el emprendimiento colectivo consideramos todo lo demás, ¿no? Es decir, toda aquella actividad que se tiene que desarrollar de forma colectiva, ¿no? Es decir, con más de uno, ¿eh? Porque os lo digo porque muchas veces me preguntaban, ay no, perdonadme, y ese es el esto. Otro de los grandes retos que tenemos, que ya cada día estamos más cerca, es, como sabéis, la ley de emprendimiento colectivo reguladora de las cooperativas, sociedades cooperativas. Sabéis que la última ley que tenemos es de 1999, que esa ley, muchos de vosotros lleváis muchísimo tiempo colaborando con Pablo, con Miguel Ángel, con Enrique, con Sardario, para sacarla adelante, ¿no? Tenemos el gran desafío de incorporar, bueno, ya se ha abierto el periodo de consulta, ¿no? de pública, que ese es el primer trámite dentro de toda la travesía. Por supuesto, luego sabéis que hay muchas más fases en las cuales se pregunta, se abre, se puede comentar, se puede tal. De arranque lo que hemos dicho es, oye, vamos a hacer esto. Tenemos la gran suerte de que hay mucho trabajo ya hecho y que ha sido consensuado con todos vosotros, con lo cual tenemos que aprovechar la inercia y tenemos que acortar los plazos de consulta. Yo no he visto nada más tedioso en todos los días de mi vida que sacar esto adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo sacamos. Y como elemento diferencial, precisamente por esa obsesión de hibridar y maridar lo tradicional con el negocio de futuro, ¿no? Hemos incorporado dentro de las cooperativas del trabajo dos figuras que son las cooperativas digitales y las cooperativas ciberdigitales, ¿no? Es decir, de la misma manera que, voy a simplificarlo mucho, pero igual que en una cooperativa de aceite, ¿no? El agricultor aporta sus olivas, ¿verdad? No podemos perder de referencia que el mundo, la economía se va a desarrollar y se está desarrollando de hecho en el contexto digital, con lo cual hay muchas herramientas, capacidades, destrezas, conocimientos que son un activo exactamente igual que valioso
que la aceituna, ¿no? Entonces, precisamente porque todo esto surge cuando yo empiezo a hablar con bueno, mi lugar natural de relación es el mundo de startupero, ¿no? Entonces, cuando yo les empiezo a preguntar, oye, a propósito de las cooperativas, digo, oye, pero esto es por qué bueno, algunos que se han hecho ya SL, no sé qué, y les pregunto, ¿por qué no habéis dado de alta como cooperativa? Me dice, ¿qué? ¿Cooperativa? Pero tío, ¿de qué me estás hablando? Como diciendo, me estás hablando de una viejunidad extrema, o sea, ni existían, ¿no? Entonces, claro, claramente me di cuenta y dije, es que no es una opción. Con lo cual, tenemos que conseguir que el emprendimiento individual, el emprendimiento colectivo, perdona, entienda que montar una cooperativa digital es posible. Y solo lo consigue si realmente lo ven, ¿no? Ven que es una posibilidad. Con lo cual, pues esto, aparte de las ciberdigitales y de artistas, ¿no? O sea, que ciberdigitales, separamos la parte, o sea, digital es una cosa y ciberdigital es otra, porque realmente toda la industria de la seguridad es ciberdigital y no ciberseguridad, porque algunos lo han entendido mal. Ciberdigital es todo lo vinculado a la seguridad, tanto en la producción como en el transporte, como en la interacción, o sea, es decir, hay muchos elementos, ¿no? Entonces, quizá sean como los dos grandes verticales. Esto, por supuesto, susceptible de ir enriqueciéndose con aquello que sea menester, ¿no? Pero bueno, yo creo que han hecho un trabajo fabuloso y que ya no vamos a hacer. Otro de los elementos importantísimos, notoriedad y beneficiarios. Tenemos que imponernos la disciplina de llegar a cuantos más mejor y hacer una campaña de comunicación continua y conjunta en todos los entornos y soportes, ¿no? ¿Y por qué hablamos de políticas públicas y no de acto de autoridad? Que esto a mí me encanta, porque es inevitable y es marca de la casa el diálogo. Y esto es muy importante. Probablemente no exista, y eso es un tema también que tenemos que compartir, la sociedad al margen del mundo del cooperativismo no va a entender que hemos sido todos arte y parte de una ley, la cual, porque que además debe ser ejemplar para otros supuestos, es decir, no puede ser que de la misma manera que cuando yo desarrollo un producto o servicio, lo primero que tengo en el centro de mi empresa es el cliente, ¿vale? Lo que se llama en el mundo digital el customer centric, el cliente en el centro. Entonces, lo que no puede ser es que nosotros legislemos sin tener a mi potencial cliente en el centro, ¿verdad? Entonces, la lógica, por eso para que veáis que la lógica sistémica de cada naturaleza se puede llevar de un sitio a otro, si nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos nosotros que tenemos que abordar y afrontar todo esto? Alineados con vuestras necesidades, ya acabo rapidísimamente, sincronizados con las necesidades de la sociedad civil. No podemos pasar 20 años hasta que cambiemos una legislación. En la vida hay dos riesgos, una hacer las cosas mal y otra destiempo. El tardar tanto no es bueno, con lo cual nuestro propósito es sincronizarnos al máximo. ¿Cómo tienen que ser nuestras políticas? Tienen que tener un efecto polinizador. Y esto es importantísimo, porque el fenómeno de la polinización nos garantiza, ¿verdad?, el máximo impacto. No tenemos recursos para llegar a todos ni podemos hacer todo, no, pero si abordamos desde la lógica de la polinización, soy capaz de llegar a muchos más y tener muchísima más capacidad, ¿no? Es decir, y además, cuanto más se extiende el fenómeno, más sostenible es, porque no hay nada más duro que mantener las cosas a fuerza de pedal, ¿no? Otro elemento fundamental, tenemos que ser favorecedores de crecimiento. Me encantan estas setas que nacen en las rocas, ¿no? Es decir, esto es lo que tengo que conseguir yo con mis políticas, que el crecimiento se produzca de forma natural. Tengo que dar el sustrato para que eso suceda, ¿no? Otro elemento fundamental, tenemos la obligación de estar pensando en el futuro y en la tendencia. No me puedo quedar en el hoy, aquí y ahora. Tengo que tener visión de largo plazo. Tengo que favorecer el relevo generacional, que tan necesario es, ¿no? Como acordaos lo que nos pedía Europa. Pues en lo que nosotros hagamos tenemos que tener en cuenta que el relevo generacional es muy relevante.
Tenemos que evitar la despoblación. No es incompatible la agricultura con el pago, ni con la tecnología blockchain. La única manera de evitar la despoblación es llevar la tecnología, es llevarla allí, de verdad, ¿eh? Y no será necesario que la gente se vaya. Y por supuesto tenemos que hacer y pensar a largo plazo. Es fundamental. Las medidas, el cortoplacismo no marca una transformación real, ¿no? Es lo que dicen, el pan para hoy, hambre para mañana. Y por supuesto tenemos que recoger el mayor número de sensibilidades posible. Entonces, hablo de sensibilidades para ser lo más inclusivo posible, ¿eh? y no dejarnos a nadie fuera. Y otro elemento fundamental, nuestra obsesión es garantizar lo mejor de los dos mundos, el mundo on y el mundo off. No podemos vivir unos de espalda a otros, es decir, tenemos que ser capaces de conectarlos los dos con las dos ventajas que tienen. Y por supuesto, las políticas públicas tienen que estar siempre pensando en la felicidad del individuo, ¿no? Porque si no, menudo desastre, si no tuviéramos esto como principio rector, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por este esfuerzo estoico de aguantar hasta estas horas, que estáis ya agotados. Sé que tenemos unas preguntas, no sé cómo lo quieres hacer, Carlos. Bien, yo me he colocado aquí arriba y he estado todo el rato, a lo mejor de manera inadecuada, ¿no? Pero bueno. Sí, así. Bueno, alejémonos Almudena ha cumplido perfectamente con el tiempo que estaba tasado. Creo que ha despertado conciencias y mentes, y también ese lastre que tenemos los lunes, cosa que es digna de mérito. Todos son desafíos, Carlos. Está claro. Y entonces tenemos ahora como un cuarto de hora para hacer alguna pregunta, alguna reflexión, etcétera. Y siempre tenemos aquí el reto de decir, en primer lugar, que haya preguntas, que no haya un desparrame luego que todo el mundo quiera hablar, pero que alguien rompa el hielo, ¿no? Entonces, Victoria ha ido entregando unas hojas, ya te han dado como 20 o así, más o menos. Bueno. Tres, muy bien. Uy, pues sí que son largas, ¿eh? Don Félix, el otro día en el CES, tuve que hacer yo, y hoy él la devuelve. Tengo que hacer una intervención defendiendo de cómo podemos, ¿cómo era aquello? Los últimos momentos de nuestra vida, si lo hacemos acompañados, van a resultar más eficaces para el desarrollo para lo que decía Almudena, ¿no? Que seamos más felices, ¿no? O que el impacto negativo que tiene todo el tránsito humano sea lo menos perjudicial a los intereses de la persona. Hoy dice, ha incidido en el concepto de empresa dentro de la economía social y comparto su visión. La empresa de economía social, aquí eres un poco reiterativo, ¿no? Son empresas. Que te riñe el maestro, que te riñe. Menudo descubrimiento, sí, efectivamente. Sin embargo, este concepto se está matizando por otros como economía solidaria, correcto, donde la empresa o su concepto se ve apartado a un papel secundario. Le pedía su opinión sobre este tema. Yo, si me permite, Félix, lo puedo un poco enriquecer. Has hablado continuamente de Europa. Y de Europa nos vienen conceptos amplios, bueno, variopintos, que hablan de economía, de empresa social, de economía colaborativa, de economía del bien común. O sea, el catálogo es infinito. Claro, por eso os decía que se ha producido cierta, como si dijéramos, armonización conceptual con la publicación del SE y el plan de acción, ¿no? Que era lo que os decía yo, de que veía al principio, cuando me puse a ver, digo, que hay una heterogeneidad conceptual muy fuerte. En España lo que hay es que hay un vacío que habría que reactualizar, yo creo que un poco la ley, pero que venimos del concepto solidario, ¿no? Es decir, al concepto de economía de impacto.
que por supuesto, por definición, la economía social es solidaria, ¿no? Es decir, al final, pero lo más importante es no equivocar que forma parte muy relevante, una parte muy relevante de la economía. Hay un tema que surgió hace años. Yo recuerdo un seminario que hicimos en Barcelona con el tema de empresa social y nadie ha conseguido quitarme de la cabeza que es un invento del sistema capitalista para decir los desajustes que se producen en el propio modelo, que los solucionen estas empresas a modo de ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decirte, aquí tenemos, por lo menos, la experiencia nuestra de cooperativas como Prosciencia, como estamos hablando también de otros compañeros de Fuenlabrada, que la vuestra se llama... Madrigal. Madrigal. Me falla ya la memoria. Como por ejemplo Helechos, cooperativa también de Fuenlabrada, etcétera. Tenemos grabado que de Leganés. ¿En qué estaría yo pensando? Leganés. Oye, tampoco está tan lejos, ¿eh? No lo pongas estupendo, joder. Si no... Que no te perdonan una. Entonces, lo que sí quiero decir es que, por encima de todo, y lo que viene a decir Félix, una cooperativa es una empresa. Y evidentemente tiene que obtener unos resultados. Y entonces, cualquier tipo de limitación a este panorama, pues la estaríamos... Hay un concepto que me gusta tuyo, que es el de viejuno. Yo le añadiría también trasnochado, sirve... También te dije que el otro día se le escapaba un poquito al vicepresidente cuando lo presentó, cuando inconscientemente hablaba de ahora que viene una situación desde el punto de vista económico donde probablemente estemos asistiendo a una desaceleración. Ahora son buenas las cooperativas. Las cooperativas son buenas. No. Yo no estaba, no estaba. Pero lo que sí que te puedo decir es que hemos visto, o sea, y es una realidad, o sea, que la superación, la solidez, la capacidad que tiene de sobrevivir una cooperativa a determinados momentos un poco favorables es infinitamente mayor que las otras. O sea, que no es, ahora que nos va mal, venga, montaros ahí unas cooperativas a ver si me solucionáis el problema. No. Pero que también innova en momentos donde la economía genera un ecosistema favorable, también innova, también crece las cooperativas. Y en este sentido tú lo apuntabas también, ¿eh? Aquí hay otro compañero que es Pablo de Cooperama. Aquí se refiere con cooperativas digitales. ¿Algún ejemplo? Con la ley vigente no es posible crearlas. Era esto, ¿no, Pablo? Muy bien. Mira, cooperativa digital. Tú imagínate que tú tienes, sabes, yo qué sé, de lenguaje de programación, ¿no? De Python, lo que tú quieras. Yo tengo una granja de servidores en mi casa, tenemos un diseñador gráfico. Entonces, la idea es que todos esos 3, 4, 5, 6, es decir, cooperativas digitales no hay, es decir, porque no hay precedentes en esto. Lo que queremos fomentar es que realmente esos profesionales, que son las profesiones del futuro, porque te recuerdo que el 80% de los empleos del futuro todavía no están creados y están por definir. Y hay otros muchos que no somos ni capaces de imaginar. Y hablaba el otro día con Carlos y le explicaba la figura del arqueólogo digital, ¿vale? Porque las profesiones del futuro surgen del maridaje de lo tradicional con lo digital. Entonces, de la misma manera que el arqueólogo tradicional va buscando los fósiles, el arqueólogo digital rastrea la huella digital de personas físicas y sociales. Entonces, la idea, lo que queremos es fomentar que exista esa unión, ese asociacionismo, sin necesidad de tener que montar otras alternativas, para prestar servicios como una unidad. Es decir, oye, igual que por lo que decíamos, el aceitunero, el que tiene la molienda, el que tiene no sé qué, se une para poder dar esto es exactamente lo mismo. No hay cooperativas actualmente, yo creo que existen cooperativas que hacen esos servicios. En España, por supuesto, y en el mundo, ni te cuento. O sea, que hace falta definirlas quizás, pero que existen, ¿eh? Ese servicio se da. Hay gente más joven que tiene cooperativas de trabajo en esa línea, actualmente. Fenomenal, pero no tienen su espacio, no tienen su reconocimiento como tal. Y yo lo que quiero es que una ley que tiene que contemplar el futuro, porque además ten en cuenta que dejamos el marco, porque hay cosas que ni siquiera sabemos lo que van a ser. Entonces, como os decía antes, con nuestra obligación de mirar hacia el futuro y tratar de adelantarnos, ¿no? Es decir,
favorezcamos la existencia de un marco en el que en el mundo de la economía social y digital pueda llegar a pasar algo que ahora no lo tenemos claro. Y eso es un poco la filosofía, ¿vale? José Carlos, del Colegio Madrigal, me pregunta, como socios cooperativistas autónomos que somos, ¿podríamos acogernos voluntariamente a la jubilación activa cumpliendo los requisitos? ¿Se nos considera autónomos societarios? Aquí es que casi no encajan, puede... de hecho yo, no encaja lo de hoy. No se forra, ¿no? Pero, Bien. bien, José Carlos, yo evidentemente no forma parte, pero te puedo contestar. La respuesta es sí. Tenemos doble opción, régimen general, régimen de autónomos, las cooperativas. La ley favorece la alternativa, manteniendo 5 años en cada uno de los regímenes. Agrario, me corriges. Entonces, tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos, te puedes acoger a la jubilación activa. Pero te dicen, Te lo digo porque es que me lo he estudiado, ¿sabes? Pero es que no me lo han aclarado en bueno, algunas consultas que hemos hecho. Como autónomos societarios te dicen que no. Y la pregunta es, ¿somos socios autónomos societarios? De cualquier manera, eso hay que dirimirlo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Claro. ¿Vale? Tú pides una cita previa, vas para allá, pero yo te anticipo que sí. Que además, yo creo que sí, pero luego tiene la Seguridad Social para que lo que yo estoy diciendo que sí, no sea que no, ¿eh? Porque estas sorpresas te las llevas, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Aunque no se hayan formulado por escrito. Que están Sí. rotos ya. Raquel. Yo veo que, creo que el impulso y la modernización en las cooperativas es necesario y no es una pregunta, es un ruego quizá y quizá me lo agradezca la compañera del registro. Creo que se necesita mayor apoyo al registro para modernizar todos los trámites. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es más, te voy a dar una gran noticia. Te voy a dar una gran noticia. Hace 2 semanas firmamos el convenio con el Colegio de Notarios de Madrid que nos va a posibilitar la digitalización, aquí tienes a Sagrario, bueno, hay que arrancar con una parte, ¿no? La interconexión de los notarios con interoperabilidad, para ser más exactos, de los sistemas de los notarios con los nuestros. Con lo cual, ahí vamos a evitar por lo menos 3 viajes por persona, sí, con los legajos de un lado para otro, y es el primer paso, ¿vale? Pero que estas cosas... Pues además, digo, el incremento de presupuesto de personal o de lo que requieran, porque... Bueno, ahora estamos muy bien, ¿eh? Hemos estado peor de lo que estamos, pero sí, pero sí. No, hombre, eso sí que va a ser importante porque vamos a empezar con la constitución de cooperativas precisamente. No va a ser necesario que nadie vaya con la copia autorizada y copia simple al registro, sino que el notario, siempre por supuesto es voluntario, porque cualquier persona que no quiera utilizar ese sistema no tiene por qué utilizarlo. El notario, lo mismo que hace con el registro mercantil, va a hacer con el registro de cooperativas. Vamos a empezar a desarrollar, o está ya desarrollado, pero todavía no está operativo, con la constitución de cooperativas y luego continuaremos con los demás trámites, acuerdos sociales, modificación de estatutos, de renovación de cargos y posteriormente también será las sociedades laborales. Poco a poco se irán desarrollando todos los procesos de esto. Entonces eso, hombre, en el tema de los acuerdos sociales y modificación de estatutos y de cargos, como es posible y es más barato, lógicamente, hacerlo mediante certificado con firmas legitimadas, pues ahí va a ser más difícil. Pero bueno, si se hace en escritura pública, es posible que sea todo telemático. Muy bien. O sea, Raquel. Sí, otra cosa que a mí me preocupa bastante y que sufrimos en nuestra propia... Espera un momentito. Es que si no, no se oye para el vídeo, ¿no? Perdón. En nuestra cooperativa utilizamos una figura para la incorporación de socios que establece la ley, que es el socio en prueba. Tenemos ¿Un unos socio becario? No, ¿O cómo? no. En prueba, no. Es una prueba
mutua, bueno, pues no todas las personas luego cuadran en el proyecto que ya está creado, en su incorporación pasa por esa pequeña prueba y esto no está recogido en las ayudas de fomento de incorporación de socios. Llevamos años que no podemos solicitar las ayudas porque nuestros socios pasan por ese periodo de prueba, la mayoría de ellos. Entonces, esto hay una desconexión, hay un problema. Claro, ahí lo que dices no. por las ayudas que damos Porque a la incorporación de nosotros nuevos damos de socios. alta a los socios en el mismo momento en que, claro, sí. Pero entiendo que habrá un alto porcentaje de socios en prueba que se acaben quedando. Por supuesto. Claro. Claro, pues luego las Te obtendrás digo, por el otro lado. el 95%. Te Claro, diré, ¿sabes? pero que digo que luego acabará siendo Sí, pudiendo pero acceder. el periodo es que, la contradicción es que nosotros tenemos que darlos de alta según entran, independientemente de que sean socios en prueba o no, y la fecha de alta del socio es esa. Como luego superan el periodo de prueba, la inmensa mayoría de ellos, Ya no puedes ya pedir no ayuda. puedes. Eso es. Ah, amigo. Vale. Eso Bueno, es. pero eso... Eso, Enrique, tenemos que solucionarlo. Yo llevo peleando este tema bastantes años. ¿Vale? Yo... 3 Aprendiendo. meses. No. 18 cuando son 18. docentes. 18 meses. No, pero pues no, es largo, no se ¿no? agota, nunca. Es máximo hasta 18 Sí, meses. los estatutos lo establecen como un máximo. Ese es Lo un que periodo definan los máximo. estatutos. Normalmente están 9 meses, Pero en como algún mucho. momento, perdona, lo habéis planteado. Sí, como pero hace mucho modificación tiempo. de las bases reguladoras, porque Sí, yo no sí. Yo no lo conocía. Eso que tú No, dices tú ahora. no porque llevas Sí, un año. Pero es un tema que ya Están viene de aprovechando tiempo, que somos novatos para lanzárnoslo todo, Enrique. Enrique, cuando quieras me siento contigo porque sí que lo hemos planteado Yo en creo muchas que mereciera ocasiones. pena que le diéramos Pues una eso, Que os sí, invito es sí. a que hagáis una... Sí, os mandamos un informe, un escrito, lo que tú Eso es, y quieras. nosotros lo valoramos y si lo vemos. Genial. Claro. Adecuado lo introducimos. Pues muchísimas Totalmente. gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Javier. Se animan que ven que Javier vamos a Barrero. Bueno, Pedro. introducir las Permíteme. mejoras en la ley, ahora todos aprovechan para pedir. Sí, bueno, la intervención ha sido estupenda y estaremos todos de acuerdo en que ha dado los puntos clave, ¿no? Y la verdad es que para mí lo más importante es la primera parte, cuando has hablado de la falta de conocimiento que se tiene de las cooperativas. Entonces, es verdad que el plan estratégico de la Unión Europea tiene ahí como ese objetivo para desarrollar, pero yo quería preguntar algo ya pisando tierra en lo concreto, si tienes alguna acción concreta, definida, determinada para visibilizar las cooperativas, porque la gente cuando le hablan de la economía social o de las cooperativas no ponga cara de póker y no se imagine o asocie a la típica cooperativa del pueblo que van a llevar el vino o el aceite, como has dicho, sino que es un mundo mucho más abierto, mucho más extenso, donde, como dice Carlos, las cooperativas son sobre todo empresas, antes que todo empresas, para luego poder seguir siendo todo lo demás. Sí. Y no sé, una de las cosas en la que coincidéis todos los grupos políticos, si recordarás, en un acto que se hizo preelectoral, concretamente este punto, todos, del marco de izquierda a marco derecha, todo el mundo consideraba que había que hacer un esfuerzo extraordinario por visibilizar las cooperativas. Sí. ¿Es alguna acción concreta o algún... Sí, o todavía es pronto de para hecho pedirte... estamos trabajando en un pool de acciones y sobre todo nosotros no queremos desagregar del resto de acciones. O sea, para mí, si nosotros vamos a fomentar, y estamos de hecho haciéndolo, ¿no? Es decir, bueno, primera acción es que tienes un hub de economía social en el que hay una visibilidad ya enorme, es decir, está hecha para eso, para que se conozca la cooperativa, la sociedad laboral, para que todo ese contexto que está olvidado tenga un espacio de reconocimiento y se llama eSocial Hub, se va a llamar. Luego, todas las acciones que vamos a hacer de fomento, de difusión, que no puedo desvelar porque si no me quitas el glamour, pero va a ser muy molón, ya sabes que o molas o te mueres, entonces es algo muy molón, en el cual va a estar incluido el tema de la cooperativa y como una alternativa. Por supuesto, otra de las cosas que es una palanca accionable por nuestra parte es que vayamos, por ejemplo, a dar clases en las universidades, como igual que vamos a dar una charla de economía social o que vamos a dar una charla de lo que sea, pues hablar específicamente de qué opciones tienen estos estudiantes que tienen que ser futuros empresarios, qué marco tienen, que no solo es la sociedad anónima, la limitada, la responsabilidad, no, y está la cooperativa, y está, porque es que no se habla. Entonces, ¿qué acciones? O sea, la batería de acciones con detalle la tendremos yo creo a partir de enero más o menos, ¿no?
pero que ya nos estamos poniendo con ello, que ya tenemos el tema del registro, que tenemos el tema del hub, o sea, que la ley, o sea, que vamos pum, 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 y luego en todas las acciones que hacemos, igual que vamos a hablar del emprendimiento individual, vamos a hablar del emprendimiento colectivo, o sea, y la cooperativa, todo exactamente igual. O sea, lo importante aquí que decía antes es cómo creas un ecosistema. Creas ecosistema cuando vertebras todas esas unidades que son nodos separados y eres capaz de catalizar, de unir, ¿vale? Entonces, esa es mi obsesión. O sea, mi obsesión es que seamos capaces de vertebrar, porque se hacen muchísimas cosas, pero están deslavazadas, ¿sabes? No tienen conexión, lo que tú dices. Entonces, el poder ir, por ejemplo, una de las cosas, el poder atraer al poder público al conocimiento de la cooperativa, en este caso vamos a hacerlo con lo de la Sierra Norte de Madrid, porque es un caso buenísimo, ¿no? Es decir, que en el 42% del territorio madrileño vive el 1% de la población. Entonces ahí ya te digo yo que voy a quemar todas las naves para que darle impacto, que vea que es un planteamiento de futuro, ¿qué tal? O sea, eso ya solo eso, ya eso, a ver, es una espita, porque es una opción, ¿no? Pero vamos, déjame que te sorprenda a lo largo de estas... Javier quería preguntar. Era un poco... Sí, gracias. Sí, que era sobre el tema de las cooperativas digitales. Nosotros estamos muy centrados con el tema de cuál es la actividad cooperativizada, etc. Es verdad que las cooperativas digitales y las ciberdigitales, tal y como las has planteado, están respondiendo más a una nueva realidad, a unas nuevas necesidades que tienen más que ver o bien con nuevos productos o bien con una nueva cadena de valor que se va generando a los productos, que es a través de la tecnología, de las aplicaciones, etc. Es verdad que nosotros tenemos el reto, como toda empresa, de afrontar el Machine Learning, el Big Data, la utilización y la analítica de datos, pero también es cierto que eso tiene que ser transversal. Es decir, tú mismo has puesto ahí una imagen de un ciberagricultor. Pues eso también se tendrá que aplicar. O sea, eso va a ser una política transversal. Requiere necesariamente del concepto de una clase de cooperativas específicas. Hoy por hoy la economía digital, es decir, es transversal, o sea, lo concebimos como algo transversal indefectiblemente, porque el impacto es desde el punto de vista de una tecnología, del blockchain y el concepto de autenticidad, cómo soy capaz de generar un modelo de negocio que ya existe en torno a eso, ¿no? Pero eso es lo que soy. Pero es que a mí no me preocupa lo que soy, a mí me preocupa lo que pueda venir, que no somos capaces ni de vislumbrar. Entonces, con mis ojos de hoy lo que estoy viendo es una realidad, ¿no? Es decir, ¿esto qué va a pasar? No, yo no solo quiero eso. Puedo empezar a vislumbrar qué puede llegar a pasar. No te olvides que existen bienes y servicios digitales. Sí. Entonces, que nada tiene que ver con la transversalidad de la digitalización y de la tecnología. Es un producto en sí mismo. Entonces, empiezan a aparecer cosas netamente digitales y propietarias. Entonces, esa oportunidad tenemos que ser capaces de capturarla, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de fomentar esa existencia, que tiene como cooperativa del trabajo, de la misma manera que tú tienes la cooperativa del trabajo del artista o de consumo, la que tú quieras, pero tiene que tener un reflejo, porque ten en cuenta que la ley no solo es un elemento regulador de un marco, sino también es un elemento inspirador. Tiene que ser un elemento inspirador del continente de hoy y del futuro, ¿vale? Y esa es un poco la idea, es decir, que seamos capaces, porque es que, ¿sabes lo que sucede? Que yo te voy a decir, bueno, y si no las pones, ¿qué pasa? ¿No? Pues si podrían ser unas cooperativas de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que hemos dicho antes, lo que no se comunica no existe. Si no se recoge explícitamente, no existe en la oportunidad, no hay opción, pierdes la opcionalidad en la mente de las personas, ¿vale? Y eso para mí es muy importante, es decir, la notoriedad, la visibilidad, la comunicación. Para yo poder comunicar que esto es una opción, tengo que generar una evidencia de que recojo esa realidad, porque si no, se nos pierde por los desagües. Ya, pero es que, por ejemplo, nosotros, además en Madrid lo hemos sufrido, es la cuestión de, a través del capitalismo de plataforma,
las cooperativas de plataforma, básicamente, por ejemplo, las cooperativas de facturación, para nosotros ha sido un verdadero problema. Es decir, a través de una aplicación... Cooperativas de facturación tipo COSPA y esas tipo cosas. Factu, que son cooperativas fraudulentas. Y online a nivel de la comunidad. Claro, o sea, freelance, Factu, o sea, ha habido unas cuantas, que son falsas cooperativas de facturación que han utilizado la cooperativa de trabajo asociado para simplemente vender facturas y hacer una Pero ilusión si a son la- fraudulentos, a los- Claro, entonces, Pero es que hasta que no ha intervenido la inspección eso no se demuestra, porque el papel lo aguanta todo. El problema de unos estatutos es que aguantan todo, el papel lo aguanta. El problema luego es la realidad. ¿qué ocurre? Que Iban- nosotros... actuaban a posteriori, era a riesgo y ventura del que, aunque facturaba la cooperativa, a riesgo y ventura del socio, se le daba de alta a posteriori a lo mejor un solo día y había trabajado 3, o sea, realmente... Bueno, pero es que eso es inevitable, ¿no? O sea, que por mucho que queramos, podremos tratar de minimizar, pero desde luego, hijo mío, Sí, no, a la lo que me pillería refiero- y el fraude está a la orden del Me día. refiero que sí que puede ser que al albur de este modelo de cooperativas puramente tecnológicas, colarse, ¿no? sí que ahí se nos pueda colar. Eso no lo efectivamente, consiente Sagrario, ¿eh? Bueno, Eso no lo Sí, contiene, no lo sí, consiente. de hecho, luego se define qué se entiende por digitales y Ah, qué sí. se entiende por digitales. Vamos a ver, son ante todo cooperativas de trabajo. Y lo mismo que lo que se hace es visibilizar un sector. Lo mismo que vosotros sois de cooperativa de enseñanza de trabajo o hay sanitarias de trabajo, se trata de decir digitales de trabajo. Es un plus, un sector. No es el tipo de cooperativa, sino el sector. Exactamente. En la denominación se le da un plus, el sector nada más. Hay de transporte de trabajo, hay de transporte de servicios, hay sanitarias de trabajo, hay sanitarias de servicios. Permitamos que haya también Sí. digitales de trabajo. ¿Y las de consumo? No, consumo no es trabajo. ¿Y si la plataforma es dueña, y si la plataforma es la cooperativa es dueña para prestarse los servicios de manera mutualista o colaborativa, pero es una cooperativa de consumo y es dueña de la plataforma, básicamente todo va a ser digital. Es que es ahí donde yo veo ahí Pero que yo creo que no... ya lo hemos definido claramente qué se entiende por digital, Sí. qué se entiende por civil digital y civil digital, y está en la ley, lo mismo que qué se entiende por sanitarias de trabajo. Pero bueno, no vamos a capitalizar esto. Tenemos tiempo para sentarnos, hablarlo y dejarte tranquilo. ¿Eh? El problema va a tener registro. Sagrario, no. ¿Alguna cuestión más? Sí, Ángel. Bueno, aquí tenemos al artista. Que, bueno, yo como han abierto la espita de los ruegos y hay has mencionado la palabra ecosistema y transversalidad, yo quería hacer un ruego. Y es que en el marco normativo, cuando se le va a dar verdadero peso, en este caso a economía, empleo, economía social. Porque la sensación que tenemos es que el marco normativo a veces es tan estanco y me quiero explicar, o sea, a veces es tan contradictorio lo que se pretende hacer desde turismo con las restricciones que pone medio ambiente, que yo lo que creo es que hace falta que haya un árbitro que modere y que valore, pero que también se tenga en cuenta que es economía social, ¿no? Pensando, por ejemplo, sobre todo en las zonas nuestras que están tan protegidas ambientalmente. O sea, que yo creo que os deberían de dar más peso o llamar de alguna manera, que supongo que lo harán, que cuando se hace una ley o cuando se regula un Cuando parque hay nacional o lo un que sea... plazo- no, en este caso, hay un periodo de consulta en la que todas y cada una de las consejerías, en este caso, como es una ley autonómica, se pronuncian sobre la ley. Tienen un mes, además, Sí, para sí. analizar esto. Entonces, presuntamente, si hay algún tema de conflicto, que entra en conflicto con medio ambiente, nos lo tienen que decir ahí, ¿sabes? O sea que estoy de acuerdo contigo que una de las grandes debilidades es la falta de coordinación en general en el planteamiento administrativo, ¿no? Pero es verdad que en este caso lo que diseña el proceso para que buen procedimiento, para que puedan existir esas salvedades y esas observaciones. Que Sí, seguro que entiendo hay que es un así. océano de mejora, ¿sabes? Pero Entiendo que es así, pero eso, a veces te encuentras que el marco normativo que regula el urbanismo es tan estanco, tan duro y tan complicado que a veces no cabe la excepción porque no se deja que modere, en este caso eso, economía o economía social, ¿no? Y allí en la sierra pues tenemos muchos ejemplos. Vamos, que os den más protagonismo es lo que a mí me gustaría desde el punto de vista normativo. recojo el guante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego?
Pues nada, yo, Ya no más si no lo hay, Tierra, tierra. alguna reflexión. Bien. Agradecer a Almudena, a su equipo, a Enrique, a Sagrario, que estén aquí a estas horas, son las 8:30, a todos los que habéis venido, a todos desde diferentes sitios, de diferentes empresas, entidades, etcétera. Agradecer a la Universidad Católica de Ávila que nos haya hecho partícipes de este máster. Sería interesante que participara más gente a través de los ayuntamientos, Ángel, que se corra más la voz, etcétera, etcétera. Y agradecer a Gredo San Diego, querido Javier Martínez, que se haya podido celebrar aquí esta reunión, este primer lunes de este curso de la economía social. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Muchas gracias.